Fui parte de la primera colonia humana en Marte. Encontramos gigantes ocultos aquí. Hola. A partir de la misión Ingenuity de la NASA y de todas las demás operaciones espaciales anteriores, los datos recopilados y la información sobre Marte se estudiaron a fondo para preparar una nueva expedición con la finalidad de poder observar más de cerca el planeta rojo. Así que se lanzó la Operación Echo, una operación ultra secreta de la NASA. Una empresa privada de ingeniería robótica para la que trabajaba se llamaba SEAL y recibió el encargo de construir un dron altamente avanzado que fuera capaz de realizar múltiples tareas mientras sobrevivía al terreno extranjero en el inhóspito planeta rojo. Con estos objetivos en mente se construyó el dron terrestre llamado Echo. Echo estaba equipado con inteligencia avanzada para actuar de forma independiente si fuera necesario. En palabras más sencillas y simples, Echo era un dron modular de alta resistencia al frío y al calor. Tenía todo lo que se necesitaba para iniciar un estudio geofísico por su cuenta. Podría realizar las mismas tareas que realizó el rover Perseverance de la NASA y mucho más. Fue diseñado para registrar un mapa topográfico detallado y explorar lo más lejos posible físicamente. Echo también era capaz de analizar muestras minerales y leer datos sísmicos, pero la hazaña más especial de esta máquina inteligente fue su capacidad para desplegar excavaciones con sondas que podrían perforar las arenas rojas y hacer un mapa de lo que había debajo de la superficie. Debido a su notable versatilidad y capacidades únicas, el proyecto Echo nació para hacerlo. Echo pudo realizar el mayor descubrimiento en Marte que despertó la curiosidad de todos. Verán, en la sección montañosa de Marte llamada el Montes de Pelgra había una particular formación rocosa a la que denominaron Gort. Por su forma compuesta por dos montículos gigantescos unidos, nadie hubiera pensado que era algo más que una parte del lúgubre paisaje, pero todos se sorprendieron cuando el dron Echo excavó y descubrió que era hueco. Aprendieron que esta formación rocosa en particular no era una montaña, sino una cúpula enterrada entre montones y montones de arena. Aparte de su alto techo, el piso estaba enterrado aproximadamente a 50 pies debajo de la superficie. Dentro de esta estructura habían signos importantes de una civilización antigua que la humanidad no conocía. El suelo parecía granito negro pulido, demasiado duro para que los taladros del Echo lo penetraran, y las paredes curvas ya no parecían ser tan visibles. El tamaño de esta estructura fue el segundo obstáculo más difícil para este Echo. Además, sus opiniones no coincidían con las de los expertos en tala de sus anfitriones. La roca se volvió lo suficientemente gruesa como para trepar sobre la arena, y se encontraba desde pisos de 5 pies por debajo de su lateral con grietas o signos de apilamiento, lo que sugería que toda la estructura fue tallada a partir de una sola roca sólida. Además de esto, habían grabados peculiares en todas las paredes, pero eran demasiado altos para el terreno como para que el dron pudiera escanearlo claramente. A unos 20 pies del suelo había un anillo de repisa alrededor de la parte superior que era parte de la cúpula, la cual tenía suficiente espacio para pararse. Esto solo parecía que era solo parte del diseño, ya que no había forma visible de llegar a esa altura tan alta. Sin embargo, la pieza más intrigante dentro de la estructura era un trono de piedra gigante en el área extendida de la cúpula, lo que la hacía parecer una calabaza por encima de la superficie. Había una puerta de piedra que medía aproximadamente 10 pies de alto, y también estaba adornada con intrincadas tallas. Esta no era accesible desde el exterior, ya que estaba enterrada en arena, pero uno podría preguntarse cómo pudieron mover una losa tan pesada en aquel entonces. La verdad es que no estaba claro cuál era originalmente el propósito de este lugar. El espacio vacío lo sobredimensionó en piezas y la forma de la estructura sugería que podría haber sido un templo, pero el gigante trono de piedra vacío lo hacía parecer una especie de salón de un trono.
Cualquiera que sea el caso, este descubrimiento fue una prueba concluyente de que alguna vez una comunidad avanzada había vivido en este planeta. Debido a este avance, se financió una expedición de seguimiento sin reservas, gracias a la colaboración de diferentes agencias espaciales de todo el mundo. Se necesitan 26 meses para que Marte y la Tierra se alinearan perfectamente y se aseguraron de que no perdieran esta oportunidad. Se fabricaron más unidades de eco modificados para funcionar mejor que el primer modelo y lo enviaron al planeta rojo después de 2 años y 2 meses. Con el mismo nivel de entusiasmo que tenían las agencias de viajes espaciales, la gente también comenzó a difundir sus propias suposiciones sobre el descubrimiento. Desde la NASA, los hallazgos recientes estuvieron abiertos al público en aras de la transparencia y para obtener apoyo. Las imágenes dentro del tribunal se difundieron rápidamente como un reguero de pólvora e inspiraron varias conspiraciones entre diferentes comunidades. Uno, el que más destacó, fue el de los símbolos grabados en la pared de la estructura enterrada. Hubo una discusión que afirmaba que estos símbolos eran similares a los escritos sobre un artefacto que fue desenterrado en Egipto hace muchos años. Se decía que tal artefacto era una fracción de una pieza mucho más grande, pero el resto nunca fue encontrado lamentablemente, o al menos eso es lo que se pensaba. Los arqueólogos descartaron su valor histórico al no poder identificar su origen, pero desde entonces ha desaparecido. Solo ha habido unas pocas fotografías del fragmento que podían demostrar que la conspiración era cierta. Por extraño que parezca, los símbolos grabados en la piedra eran realmente bonitos e idénticos a los del interior de la estructura en Marte. Sin embargo, los grabados eran demasiado vagos y había que encontrar el resto para llegar a una conclusión sólida. Desde que se descubrió la cúpula, también supieron que el piso de granito era la parte superior de una torre más larga en estructura. Las unidades de eco revelaron que había un piso inferior enterrado muy por debajo y fue construido con el mismo material sólido. Se rediseñaron 2 unidades de eco más para excavar la cúpula. Uno fue equipado con un taladro de alta potencia, mientras que el otro estaba montado con un cortador láser compacto. Desafortunadamente, ninguno de estos pudo penetrar la piedra sólida. Mientras que la mayoría de las personas estaban muy interesadas en saber más sobre la estructura enterrada, hubieron algunos que estaban firmemente en contra. Según ellos, el lugar podría ser sagrado y no debería profanarse así como así. La NASA era muy consciente de que el lugar podría ser una especie de templo debido a su diseño y esperaban que así fuera. Si realmente este fuera un templo sagrado, podrían haber tumbas en el piso inferior como los templos del pasado. Cada 2 años y 2 meses seguíamos enviando más drones a Marte para ampliar nuestro alcance y designar las actividades de manera más eficiente. Podrían haber múltiples razones para que un dron se apagara y solo uno de cada 6 ecos se desconectaba sin razón aparente, lo que aún así fue un resultado bastante favorable para la compañía. Se construyó una estación espacial para orbitar Marte y actuaba meramente como base para recibir la carga de la Tierra junto con las excavadoras. También se desplegaron drones de construcción, los cuales eran capaces de autoensamblarse. Estas unidades innovadoras podrían ajustar e instalar su propio hardware y actualizaciones dependiendo de la tarea en cuestión. Cuando estaba completamente actualizada, la unidad podría crecer más, incluso 4 veces su tamaño inicial y llegar a ser plenamente capaz de realizar construcciones industriales. Dado que la cúpula estaba herméticamente cerrada, el nivel de radiación solar y de frío se redujo considerablemente a un nivel casi tolerable. Era un lugar perfecto para construir un camping y así lo hicieron. Se montaron paneles solares. Se instalaron paneles solares fuera de la cancha para obtener energía. Afortunadamente, los muros de piedra de la cúpula en sí no estaban hechos del mismo granito peculiar del suelo. Una entrada adecuada fue excavada ya que la puerta original era inaccesible. Posteriormente, generadores de oxígeno y otros equipos esenciales se instalaron en refugios para la supervivencia.
En 53 días solares, o aproximadamente 8 semanas, un sistema en pleno funcionamiento en la instalación fue construida para prepararse para el próximo hito de la humanidad, en la próxima alineación de la Tierra al planeta Marte. Finalmente se lanzó la primera expedición tripulada, en colaboración con otras agencias espaciales, y los ingenieros aeroespaciales más innovadores de la época construyeron la nave espacial MA-1, o Marciano Alfa 01. Este vehículo era el más caro y el primero con destino a Marte con pasajeros humanos. El primer grupo de astronautas que pisó el planeta rojo fue el comandante y piloto Lance Jefferson, el copiloto Jonathan White, el ingeniero Kevin Virgo, el médico Edward Reed y el técnico Andrew Zank. Inicialmente el tiempo para llegar a Marte era aproximadamente entre 7 u 8 meses, pero con la ayuda de la última tecnología en cohetes, el Marciano Alfa 01 pudo llegar a su destino en tan solo 5 meses y medio. Todo el mundo lo reconoció como un gran salto para la historia de la humanidad. Cuando se confirmó el aterrizaje seguro, el mundo entero celebró por él con alegría, y un plan de ejércitos fue dirigido en masa. Aterrizaron en la zona más ideal del Monte Pilgro, la ciudad de Shandong, a unas 20 millas de Tau. Aterrizar de forma segura fue solo el comienzo de su misión de creación de extremidades. No solo fueron los primeros terrícolas al pisar el planeta rojo, la tripulación del MA-1 fue cuidadosamente elegida por estos individuos que estaban mental y físicamente preparados para vivir en muy diferentes condiciones durante mucho tiempo. Todos sabían que muchas cosas podrían salir mal, desde que el paisaje en sí era inadecuado para ser habitado, sin nada afuera excepto arenas y rocas extendidas hasta donde los ojos podían ver, y sabiendo que no había nadie más alrededor. Seguramente esto era lo psicológicamente más agotador para cualquiera: la soledad. Estos sujetos fueron enviados allí para habitar el planeta de las ratas durante el próximo 3 años y soportar cualquier posible dificultad que puedan enfrentar. El éxito del MA-1 fue el necesario requisito previo para la próxima misión. La tripulación fue asignada para facilitar el sitio y establecer un sistema de control en tierra para la próxima nave. De vuelta en la Tierra, la NASA y los representantes de otras agencias espaciales estaban bastante eufóricas al anunciar su próximo programa al público. El Marciano Alfa 2 ya estaba diseñado. Sería más grande que el primero, ya que llevaría una carga más pesada. Junto con más pasajeros, la segunda nave volaría a Marte y tendría que transportar reabastecimientos y otros equipos adicionales para mejorar las instalaciones. El segundo grupo estaría formado por el comandante y piloto Albert Keith, el copiloto e ingeniero Tanaka Yoshimoto y el Dr. Liam Davidson. Esta vez se incluyó a científicos además para realizar sus investigaciones y estudios en el sitio, como el biólogo y representante del Departamento de Investigación en Marte, Stefan Weiberg, la botánica y periodista Elisa Keller y el químico Rowan Brown. El objetivo principal del equipo era encontrar o crear un recurso sostenible y esencial para vivir en un planeta de ratas como este. En pocas palabras, este segundo equipo fue el primer paso para la recta final con el objetivo de colonizar Marte. La institución SEAL también desarrolló un rover de 4 asientos de bajo consumo que podría viajar durante 3 días de manera eficiente antes de recargar nuevamente. Yo mismo diseñé la unidad y también formé parte del equipo que desarrolló los drones Echo. A pesar de mi inexperiencia en el espacio, también fui elegido para incorporarme al segundo grupo como técnico y operador. El tiempo transcurrió con normalidad y el primer grupo que llegaron a Marte estaban haciendo algunos procesos de manera constante. Aunque mal equipados, comenzaron construyendo algunos campamentos más pequeños fuera de la calabaza. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo. El tacto, la exploración intraocular no había sido tan sencillo, pero llevaban trajes especiales, y eso al menos podría protegerlos del frío amenazador,
y hacía que fuera un poco más fácil moverse desde Arcadia hasta el Eliseo, la región más próxima del monte Fleckmont. Otro lugar de interés en Marte fue el volcán más grande del sistema solar llamado el Monte Olimpo, el cual se estimaba que tenía al menos 3 veces la altura del Monte Everest. El grupo avanzó hacia su dirección, y fue entonces cuando las cosas se pusieron problemáticas. El grupo del comandante Lance pretendía acercarse al volcán gigante y establecer un campamento a una distancia segura, pero los informes sobre su progreso fueron inconsistentes y pocos claros. A raíz de esta irregularidad, el satélite que estaba dando una imagen de esa área de repente se desconectó durante unos días. La NASA dijo que era solo una cuestión técnica con dificultad y afirmaron que el grupo había decidido no acercarse al Monte Olimpo debido a los peligros potenciales. Sin embargo, nosotros sabíamos que ellos mentían. El Instituto SEAL también estaba recibiendo la señal de los troncales de eco para que pudiéramos monitorear su desempeño, y supimos que el grupo ya estaba al pie del volcán antes de que se cortara la transmisión. Cualquier mal funcionamiento de los satélites también podría ser reparado por nuestras troncales de vuelo en la estación espacial que orbitaba alrededor de Marte. La única razón por la que permaneció desconectado era porque estaban bloqueando deliberadamente el feed. Nuestra empresa no podía contradecir su declaración ya que podría comprometer nuestro futuro. Un par de meses antes de nuestra partida se anunció una incorporación inesperada al equipo. El arqueólogo Wilbur Grant, conocido por sus teorías controvertidas y cuestionables descubrimientos, el hombre de repente fue llamado para ser llevado a Marte. Entrenamos y viajamos de ida y vuelta a la ISS para prepararnos para el viaje más largo de nuestras vidas. Y era difícil imaginar que alguien sin ninguna preparación pueda llegar a Marte, pero nosotros lo estábamos haciendo. La verdad es que creo que tuve la suerte de poder llegar a Marte con la ayuda de la institución SEAL. Sin embargo, hubo rumores de que a él también le dieron el mismo entrenamiento sin nuestro conocimiento. Casualmente, o tal vez no, Wilbert fue quien encontró el fragmento de piedra con los símbolos marcianos hace tantos años en la Tierra. Mucha gente cuestionó esta decisión, pero simplemente hizo caso omiso a los medios de comunicación y todas las consultas sobre el asunto. El marciano Alpha 02 fue un mes de viaje más lento que el primer modelo. Todos hicieron todo lo posible para que el largo viaje fuera más llevadero, socializando unos con otros, pero el único que optó por no entablar ninguna conversación fue la persona con la que teníamos curiosidad de su persona y descubrimientos. El arqueólogo Wilbur Grant. Como todos saben, a los arqueólogos les encanta compartir o más bien alardear de su trabajo. A menudo solo necesitan unas pocas preguntas para hacerlos hablar durante horas y horas. Pero no con este sujeto. Oh, no. Wilbur Grant era diferente, y no porque él no quisiera hacerlo, sino más bien que estaba claro que alguien le ordenó no decir nada debido a su moderación y las reacciones que podría causar dentro de la cúpula. Con la excepción del comandante y piloto Kate, estaba claro para todos a bordo que él sabía algo que nosotros ignorábamos. Se esperaba que el líder de la tripulación fuera informado sobre cada detalle de la misión, pero nos resistimos a obligarlo a hablar debido a su posición. En este punto ya tenía muchas ganas de aterrizar en Marte y escalar la mayor montaña del sistema solar, el volcán, con mi rover. Y luego mi curiosidad aumentó con todas las mentiras y secretos. Esto continuó desde que el satélite se apagó. Cuando finalmente llegamos al planeta rojo, me sentí lleno de emoción y ansiedad. Nuestro piloto aterrizó perfectamente en la zona designada cerca de la cúpula. Mis rodillas temblaban cuando salí de la nave y miré a mi alrededor. Para un simple reparador como yo que logró entrar en una gran empresa a estar en otro planeta, era profundamente abrumador e increíble. El Dr. Liam me ayudó a deshacerme del nerviosismo cuando vio mi monitor de frecuencia cardíaca. Él me dirigió algunas palabras de tranquilidad y me dijo que yo también estaba listo para esta misión, así que todo iba a salir bien.
con el infinito mar de arena rojo debajo de mis pies y un cielo muy diferente sobre mí. Había esta sensación inquebrantable que seguía diciéndome que no deberíamos estar aquí. Pasó un momento antes de que me sintiera un poco más tranquilo y acepté la situación sobrenatural en la que me puse, pero esto fue solo el comienzo de todas las cosas increíbles que tuve que afrontar. El primer grupo nos escoltó dentro del claro y viéndolo en fotos yo quedé muy impactado. Yo pensé, ¿acaso estas eran las mismas imágenes que nos mandaban? ¿Qué está sucediendo? Me sentía en un estado sombrío por el hecho de que ser torturado era algo que podría arruinar mi fe. Era demasiado para mí mantenerme consciente con estos signos ocultos de frecuencia cardíaca. Aunque todo lo que sentía era inapropiado, seguí preguntándome por qué el programa estaba tan cambiado a comparación de las imágenes oficiales. Al entrar a la estructura enterrada y ver el trono del lomo vacío, nos sentimos como si estuviéramos siendo un grupo de bichos invadiendo la habitación de alguien inimaginablemente mayor. Nosotros, los humanos, siempre quisimos hacer cosas grandes que pudieran igualar nuestros sueños e ilusiones de grandeza, pero éramos humanos de la Tierra al fin y al cabo. El Hades es un espacio muy templado entre él y yo. Fue presentado como un intercambio y este lugar era un territorio marciano. Ni siquiera estábamos seguros de si la civilización que vivía allí se acercaba a la clasificación de ser humano. El primer equipo nos mostró los alrededores como si las instalaciones de la cúpula se hubieran convertido en un patio interior. Ellos ya se habían acostumbrado mucho al lugar después de vivir allí durante mucho tiempo. El primer equipo no solo cumplió sus objetivos, sino que también pudo encontrar algo que era incluso más valioso que la cúpula misma. Mientras nos acomodábamos, el piloto del primer grupo y comandante discutieron algo con el arqueólogo en privado. Unos minutos después también pude ver lo que eligieron ocultar del resto del mundo. Dijeron que necesitaban mi vehículo para ir al campamento 5, y entonces me necesitaban. Al parecer el campo 5 era el que estaba al pie del monte Olimpo, el último campamento que establecieron antes de que las imágenes del Echo Jones quedaran aisladas de los pies de nuestra empresa. Este volcán era una especie de escudo gigante de Marte que se formó por capas y capas de flujo de lava que se acumularon durante millones de años. Y dentro de estas capas descubrieron algo increíblemente aterrador. Solo podía imaginar cómo sería la situación en la Tierra si los dioses que la gente elige adorar existieran físicamente. ¿Estas grandes entidades serían aclamadas como dioses? ¿O serían perseguidos por miedo? Gracias a la mente creativa de los genios literarios de diferentes siglos, también tenemos un prejuicio inherente hacia las imágenes y criaturas con cuernos. Casualmente, este titán humanoide justo frente a mí tenía 4 cuernos. El primer grupo descubrió un cadáver marciano bien conservado enterrado en el lugar del volcán y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Yo esperaba algo así como un diablo o algo. Los nervios subieron por mi columna mientras mi sudor jodía mi casco mientras miraba este lugar. Yo era un humano completamente incrédulo. A diferencia de mí, los ojos del arqueólogo brillaban de emoción como los de un niño. Casi la mitad del cuerpo ya había sido desenterrado y los drones estaban tallados cuidadosamente en el resto. El gigante de 4 cuernos estaba sentado con las rodillas contra el pecho y a pesar de la postura enroscada, su altura sentada ya era de al menos 4 metros. Era algo bastante grande. Inicialmente pensamos que la gigantesca puerta de la tumba era simplemente una muestra de la gran arquitectura, pero este gigantesco humanoide probablemente necesitaba agacharse para poder atravesarlo. Sus 4 cuernos en espiral estaban colocados simétricamente en su cabeza como una corona, una imagen muy apropiada de un rey en un trono gigante. Podríamos suponer que vivía en la cúpula, pero la pregunta era ¿por qué estaba tan lejos de ella?
También era un misterio cómo logró permanecer completamente intacto mientras estaba enterrado sobre capas de lava. Se necesitaría al menos una semana para sacarlo por completo del volcán, y estaba claro en el rostro de Wilbert que no podía esperar para mirar más de cerca este cadáver. Cuando regresamos al campamento principal, todos tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de la sesión informativa. Ahora pude entender por qué eran tan cautelosos con la confidencialidad de la misión después de verla con mis propios ojos. Nosotros no solamente habíamos encontrado una civilización antigua, oh no, sino que además habíamos encontrado gigantes. Gigantes como una divinidad. La mitad del segundo grupo pertenecía a diferentes agencias de diferentes países, incluyéndome a mí. Aunque la expedición fue un poco más larga, aún podía ver el cuerpo. La expedición fue un trabajo colaborativo, sin embargo, simplemente no confiaron lo suficiente en nosotros, a menos que nos viésemos obligados legalmente a mantener la boca cerrada. Esperaron hasta que llegamos al planeta rojo para asegurarse de que estuviéramos aislados. Todos los tipos de mensajes que entraban y salían de las instalaciones principales eran estrictamente monitoreados. En estas condiciones, el filtrar cualquier información sería casi imposible. El resto de la tripulación finalmente fue informado de la situación real a la que nos enfrentábamos. Al parecer, la unidad ECO, que pensábamos que ya estaba fuera de servicio, fue cortado intencionalmente de la red para que pudiera operar discretamente. Su tarea original era encontrar muestras orgánicas fosilizadas, pero en su lugar encontró otras cosas muy aterradoras. Construyeron pequeños campamentos a lo largo de la cordillera. Eso no solamente estaba destinado a establecer rutas. Aparte del cadáver gigante, también descubrieron un par de cuevas con estructuras en la pared y escrituras que se parecían a las de la cúpula anterior. Ellos trajeron específicamente a Wilbert Grant porque él era la única persona que tenía algún conocimiento sobre este asunto. La piedra con grabado marciano similar encontrada en Egipto no fue la única pieza que Wilbert desenterró. De hecho, él había encontrado todo. Pero al igual que después de algunos otros descubrimientos con un valor bastante singular, el artefacto fue marcado como alto secreto. Se trataba de una tablilla de piedra redonda y los símbolos extranjeros estaban en una fila circular que parecían marcadores de un mapa. Wilbert viajó por todo el mundo con la esperanza de poder encontrar algo en estos, pero nunca pudo encontrar nada. Solo pudo encontrar las áreas marcadas, pero siempre regresaba a casa con las manos vacías, ya que el mapa no era de la Tierra. Cuando se hizo público el descubrimiento de la cúpula, finalmente se dio cuenta de lo que significaban los marcadores. Pudo comparar y decodificar algunas partes de la tableta, haciendo referencia a los símbolos dentro de la cúpula, y compartió esta información con la coalición de agencias espaciales. Su información que tenía los llevó a las cuevas, y todos fueron posicionados para triangular la cúpula. Uno fue encontrado en Arcadia y el otro estaba en la cueva. El otro se encontraba en Elicio. La tercera marca estaba supuestamente en el Monte Olimpo, pero encontraron en su lugar el cadáver del gigante marciano. No hacía falta decir que los demás miembros de la tripulación quedaron estupefactos ante esta nueva información. Supuse que nuestro biólogo Stefan simplemente estaba jugando con el resto de nosotros, ya que él era del propio departamento de investigación de la NASA, pero parecía que él tampoco sabía nada sobre el alienígena gigante. Intentó extraer una muestra de tejido del cadáver marciano para analizarlo, pero no importa qué método usó para extraer la muestra, nada de lo que teníamos podía penetrar su piel. La piel del gigante era increíblemente dura. Nosotros incluso intentamos perforar un agujero en su brazo usando las unidades de excavadora de ECO, pero ni siquiera pudimos rascarle. Todos los demás procedieron en consecuencia para ocultar lo que realmente estábamos haciendo. Tanaka estaba estacionado en el campamento 5 para poder observar el cadáver marciano. Gilbert Grant se estaba moviendo de una cueva a otra para descifrar las estructuras de la pared. Wilbert podría tener razón sobre las cuevas de Marte, pero personalmente no confiaría en un hombre que también afirmaba que los dragones y las sirenas eran reales.
La desconfianza se convirtió en un tema común dentro de la tripulación, aunque después de que nos informaron tras el descubrimiento de las cuevas y del gigante marciano, me di cuenta de que aún quedaban algunas cosas que no nos habían dicho. Estábamos enviando 2 informes diferentes a la Tierra, uno para la NASA, que también era un poco vago, y el otro por el marciano. Estábamos enviando 2 informes diferentes de regreso a la Tierra, que también fue compartido entre las otras agencias espaciales. Fueron en su mayoría hallazgos de nuestros científicos y algunos clips de los drones itinerantes. Por suerte para nosotros, nuestro botánico local también era un periodista que se salía con la suya con las palabras. El otro informe era para un general destinado en el Área 51 en Nevada. Se trataba principalmente de estudios sobre el marciano y la decodificación en avance de los escritos. Yo no era más que un conductor del eco glorificado en el planeta rojo, aparte del hardware durante las reparaciones de las unidades de excavadoras eco. Yo también fui periodista en el planeta rojo. Me pude dar cuenta que además de todas las reparaciones en los drones de eco que estaban demasiado desgastados para repararse, mi trabajo diario consistía en dejar y recoger a la tripulación de diferentes campamentos o en entregar lo que ellos necesitaban. El Marciano 2 trajo suficiente equipo para convertir todos los campamentos en respirables estaciones, por lo que podíamos permanecer fuera de él durante largos periodos de tiempo si era necesario. También instalé paneles solares en cada campamento para que pudieran servir como estaciones de carga para el rover. En total, habían 5 campos activos: el campamento principal dentro del GORD, la estación Arcadia, la estación Eliseo, el campo 5 y el lugar de aterrizaje. La única estación que no lo estaba, de acuerdo con las áreas marcadas por los arqueólogos, era el lugar de aterrizaje a unas 20 millas al suroeste del GORD, ahí donde se guardaba un espacio espacial. Su función principal era dejar caer alguna carga desde el espacio en la estación en órbita de Marte, pero también podría llevarnos ahí si fuera necesario. Habíamos traído suficientes reabastecimientos que podrían mantenernos con vida a 1700 días o 5 años terrestres. Así cubrimos un punto más, ya que asumimos que no sería necesaria por bastante tiempo. Podría decir que el primer equipo estaba agradecido de finalmente ver algunas caras nuevas a su alrededor. Nos trataron como visitantes en su propia casa. Como ya sabían más sobre el gigante marciano y las cuevas peculiares, pudieron responder algunas de nuestras consultas tanto como se les permitía, y en algún punto se vieron obligados a abandonar la estación junto con el cadáver gigante de la roca mucho antes de que aterrizáramos. Pero parecía que estaban esperando la llegada de Wilbert por alguna razón antes de poder continuar. Tenía la sensación de que habían otras cosas sobre esta misión confidencial que ni siquiera los comandantes sabían. Habían mensajes del Área 51 que solo el arqueólogo podía ver. Wilbert estaba al tanto de este proyecto, y los comandantes eran sus guardaespaldas en funciones. A pesar de nuestro importante papel en este hito histórico para la humanidad, todavía habían secretos guardados que ni siquiera nosotros teníamos acceso. Sentí que no éramos más que un espectáculo secundario del gran plan de los arqueólogos. El gigante marciano finalmente fue tallado después de 13 meses. Lo mantuvimos alrededor del campamento 5, ya que llevar el cuerpo a las instalaciones principales sería muy difícil. Construimos un gran recinto a su alrededor para que pudieran estudiar el cadáver lo más cerca posible. Una vez más, Wilbert tenía razón. Descubrimos una tercera entrada cuando retiraron el cuerpo. El gigante estaba directamente apoyado contra esta, como si lo hubiera bloqueado deliberadamente antes de morir. O tal vez el gigante era quien estaba protegiéndolo. A diferencia de las otras 2 cuevas que parecían antiguos refugios, la tercera era más grande y parecía ser una cámara de sacrificios. La cámara tenía características que eran similares a las cúpulas. Habían 3 camas de piedra adornadas con intrincados tallados de figuras grotescas y rostros apretados. Estaban dispuestos dentro de un círculo grabado en el suelo con las mismas escrituras marcianas, y rodeado en las camas había un altar de piedra en el centro del círculo.
Las paredes de las cámaras estaban llenas de grandes figuras humanoides sin rostro que parecían ser seres incrustados dentro de la piedra, seres reales. Su extraña ubicación sugería que existió mucho antes de que el monte Olimpo se hiciera significativamente más grande. Al igual que las paredes curvas de la cúpula, toda la cámara parecía como si estuviera tallada en un único lecho de roca sólida. La peculiaridad de la habitación era a la vez inquietante y cautivador. Confirmó además que los marcianos también tenían prácticas que eran similares a los primeros días de la civilización de la humanidad. Después de algunos días, Wilbert comenzó a actuar de manera errática. Se volvió más retraído que por lo general ya lo era, y se enojaba fácilmente cuando intentábamos bromear con él solo para alegrar el ambiente. También notamos que estaba susurrando para sí mismo, pero decidimos no molestarlo para que se enfriara él solo sin interrumpirlo. Con el paso del tiempo se volvió hostil. Aparte de su comportamiento maleducado, habían erupciones y forínculos que comenzaron a aparecer por todo su cuerpo. Los demás estábamos bastante alarmados porque esto podría ser altamente contagioso. Esto podría poner en grave peligro nuestra misión y nuestro bienestar. Los médicos Liam y Reed intentaron incesantemente comprobar su estado, pero Wilbert se negaba rotundamente a ser examinado. Cuando Reed finalmente se cansó de su comportamiento, trató de sujetarlo en la cama. Wilbert arremetió y gruñó como un loco. Atacó repetidamente al médico, que solo estaba intentando ayudar. La cara de Reed estaba ensangrentada por los golpes y los rasguños. El arqueólogo se volvió tan fuerte que se necesitaron 4 hombres para inmovilizarlo. Estaba gritando en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. Otros no querían decirlo, pero me di cuenta de que todos pensábamos en la misma cosa. Wilbert estaba extrañamente poseído y no sabíamos cómo afrontarlo. Liam no tuvo más remedio que sedar a Wilbert y atarlo a la cama. Pronto nos dimos cuenta que la cara y los brazos de Reed estaban llenos de profundos rasguños y laceraciones. Era como si hubiera sido atacado por un animal rabioso. Mientras discutíamos qué hacer con él en otra tienda, logró arrancarle el cinturón con pura fuerza y se escapó. Lo que más nos desconcertó fue lo que sucedió después. El arqueólogo salió furioso de la cúpula sin dudarlo. Él no llevaba traje, y sin embargo pudo escapar en una atmósfera que debería haberlo matado en menos de 1 minuto. Estábamos a punto de perseguirlo con el rover, pero entonces surgió otro problema en la instalación. Mientras me preparaba, de repente me sentí confuso y débil. Escuché un par de palabras y luego vi a Elisa y Rowan desplomados en el suelo. Los demás inmediatamente intentaron ayudarlos, pero también cayeron al suelo. Lo último que vi fue a Tanaka corriendo hacia mí hasta que también perdí completamente el conocimiento. Entre la tripulación se extendieron vómitos incesantes y fiebres altas. Incluso los propios médicos estaban haciendo todo lo posible para mantenerse en pie, ya que los demás lo necesitábamos, pero no pudimos hacer nada. No sabíamos en absoluto qué fue lo que provocó esta repentina enfermedad que nos afectó a todos casi al instante. Además, Stefan, Lisa y Tanaka habían desaparecido. Mientras las actualizaciones del equipo avanzaban, Lance y el copiloto se arrastraron hacia adelante y me dijeron que preparara el vehículo explorador. Ellos dijeron que los 3 miembros ya se habían ido cuando recuperaron su conciencia y también dejaron atrás sus trajes, lo que significaba que ellos también podían respirar en el inhóspito clima del planeta rojo. Definitivamente no estábamos en condiciones de misión de búsqueda y rescate. Estaba tan débil que no podía mantenerme en pie sin apoyarme en algo. Y luego yo vi algo completamente extraño. Vi como Kate le pedía al Dr. Liam algunos medicamentos. Se refirieron a estos como las Go Pills, pero no sabía qué era. Estaba tan débil que no podía mantenerme en pie sin apoyarme en algo. No sabía exactamente para qué servía hasta que tomé una junto con los pilotos comandantes. Este medicamento aumentó mi energía y de alguna manera me hizo estar más alerta. Creo que siempre hubo un inconveniente en tomar medicamentos de mejora como este,
pero la situación requería acciones desesperadas. También omitía el limitador de ahorro de energía del rover para aumentar su velocidad. Lance nos habló de su plan y estuvimos de acuerdo. El piloto y comandante del MA-01, Lance Jefferson, fue asignado para mantener una estrecha vigilancia sobre el arqueólogo, y se le ordenó no mencionar lo que sea que pudiera ver con los demás miembros de la tripulación. Pero debido a estas circunstancias, compartió algunas de las cosas que había presenciado mientras cuidaba al arqueólogo Wilbert. Verán, el arqueólogo pudo decodificar el escrito en las paredes de las cuevas, y siempre supieron que había una cámara detrás del cadáver gigantesco. Esperaron hasta que Wilbert analizara los escritos para asegurarse de que fuera seguro descubrirlo. Las lecturas dentro de la cámara y las escrituras en las paredes de la cueva eran bastante erráticos, y todos los que caminamos dentro también mencionábamos una fuerte presencia que no podíamos explicar. Por otro lado, Wilbert permaneció en la cámara hasta que necesitó reabastecerse de energía. Lance siguió aconsejándole que descansara un poco, ya que se negaba a dormir durante días, pero el arqueólogo se agitaba fácilmente cada vez que se enfrentaba a él. Informó todo lo que se dio cuenta del cambio de comportamiento de Wilbert, pero se le ordenó estrictamente que no interviniera con sus acciones. En algún momento, Lance se dio cuenta de que el arqueólogo ni siquiera lo reconocía más, y fue entonces cuando ocurrió el incidente en el campamento principal. Nos dijo que los tres, la ahora tripulación desaparecida, podría estar en grave peligro, y tenía una muy buena idea de dónde podría encontrarlos. Acontecimientos inexplicables empezaron a suceder uno tras otro. Cuando salimos de la sala, fuimos recibidos por espesas nubes negras que se cernían sobre el planeta rojo. El aire en Marte era tan tenue que apenas se escuchaba una brisa y, sin embargo, se sentía como una fuerte tormenta que estaba por llegar. Para empeorar las cosas, nuestras radios estaban atascadas como si algo estuviera mal en las señales. Tuvimos que gritar a través de nuestros cascos y confiábamos en los gestos con las manos para comunicarnos, mientras las arenas desgastadas arrastradas por los fuertes vientos humedecían nuestra línea de visión. Parecía que estábamos en un planeta completamente diferente, o tal vez así era realmente Marte en los tiempos antiguos. El ambiente lúgubre y silencioso de repente se volvió siniestro y feroz. Independientemente de estos desafíos sin precedentes, tuvimos que continuar con nuestro plan. Para prepararnos para lo peor, dejamos caer a Kate en el lugar de aterrizaje para configurar la cúpula para que pudiéramos lanzarnos a la estación espacial si teníamos que escapar. Lance reveló el contenido de un cargamento sin abrir y sacó algunas armas. Ambos nos dirigimos al campo 5 cerca de la cámara y esperábamos ver al arqueólogo y los demás que estaban allí. Desafortunadamente habíamos llegado demasiado tarde. Cuando llegamos al campamento 5, lo primero que notamos fue el recinto colapsado donde guardábamos el cadáver marciano gigante. Profundamente perplejos, Lance y yo estábamos completamente sin palabras cuando descubrimos que el cuerpo ya no estaba allí. Hicimos una pausa por un rato mientras nos mirábamos a los ojos. Corrimos hacia la cámara para ver si nuestra suposición era correcta. Tanaka, Lisa y Wilbert estaban todos adentro y todos estaban sin vida. El cuerpo de Wilbert estaba colgado sin más en el altar. Era difícilmente reconocible debido a los innumerables crecimientos de piel por toda su piel severamente deshidratada. El suelo estaba cubierto de sangre descascarada que provenía de las 3 víctimas desfiguradas en los techos de piedra. Stefan, Tanaka y Lisa fueron brutalmente eliminados. Sus pechos fueron desgarrados y sus cajas torácicas separadas en cada lado. Era una escena sangrienta. Los símbolos estaban grabados en sus corazones y en sus frentes. Algunos de ellos deberían haber podido escapar si fueran tomadas por un solo hombre. Por extraño que parezca, no había indicios de que ellos intentaran contraatacar. Con el cadáver marciano desaparecido y nuestros tripulantes sin vida en la cámara de sacrificio, estaba claro que fueron sacrificados para devolverle la vida al gigante con cuernos. Y era bastante desconcertante cómo habían logrado llegar ahí sin sus trajes.
Pero lo que más me intrigó fue cómo un hombre de la tierra pudo realizar un complejo ritual simplemente leyendo los escritos en las paredes. Incluso si fuera capaz de analizar los símbolos y sus significados, simplemente no había manera de que pudiera haber sabido el idioma real en el que estaban escritos. Nada de esto habría sido posible, a menos que alguien alcanzara el cuerpo de Wilbert o algo que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Quizás estaba poseído por algún tipo de entidad maligno cuyo objetivo era eliminarlo, pero no lo fue. Lance y yo no tuvimos tiempo de llorar. Si el gigante estaba despierto, él regresaría a su trono más temprano que tarde. Desafortunadamente, nuestros amigos plagados de cosas raras todavía estaban ahí sin idea de lo que estaba por venir. Regresamos al campamento principal tan rápido como nos pudo llevar el rover, pero no estábamos preparados para lo que íbamos a afrontar. Inicialmente pensamos que la única amenaza era el arqueólogo poseído que secuestró a algunos de la tripulación, pero luego tuvimos que enfrentarnos a un gigante cornudo con una piel impenetrable que había resistido innumerables erosiones volcánicas durante siglos. Mi cuerpo temblaba cuando entramos a la cúpula con armas en la mano. Fue la primera vez que sostuve un arma de fuego, pero también fue la primera vez que me sentí tan impotente. Mi cuerpo se congeló de miedo cuando vimos al rey gigante sentado en un trono de piedra con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano, y los miembros restantes de nuestra tripulación estaban parados en el borde de la repisa que estaba al menos a 6 metros de altura sobre el suelo. Lance empezó a disparar al marciano hasta que se quedó sin rondas, pero este ser divino permaneció completamente ileso. Levantó un dedo y el piloto comandante que estaba frente a mí quedó reducido a la categoría de carne con su traje destrozado en 1000 pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Totalmente abrumado y aterrorizado, caí de rodillas y esperé mi muerte. El rey levantó un dedo una vez más y una parte del suelo se abrió como un rompecabezas sin costuras que se desplegaba hacia adentro. Era un sin fondo, un hoyo apareciendo en el suelo. El nivel inferior de la cúpula era la tapa de un abismo que el marciano gigante controló. Uno por uno el resto de la tripulación saltó sin pensar de la cornisa y cayó a la fosa infinita. Era como si él hubiera controlado su mente y sus cuerpos. Cuando todo esto terminó, pude volver a ver el rostro del rey. No podía creer lo que estaba viendo. El gigante marciano empezó a hablar de repente. Su voz profunda e intimidante resonó por todo el lugar. No entendí ni una sola palabra de lo que dijo, pero de alguna manera pude entender lo que quería decir en base a sus acciones. Salí del lugar todavía completamente incrédulo y profundamente aterrorizado por lo que acababa de presenciar. Rápidamente fui a la estación de aterrizaje y le conté a Kate todo lo que pasó. Tal vez fue la mirada traumatizada en mi cara y las salpicaduras de sangre en mi traje lo que la convencieron de que estaba diciendo la verdad. Entonces nos quedamos en la estación espacial. Solo nosotros dos teníamos suficiente suministro en la estación y eso nos mantuvo vivos antes de la llegada del siguiente equipo. Todavía no sé mucho sobre el verdadero propósito de la misión secreta que le fue encomendada al arqueólogo Wilbert en el Área 51, pero parecía como si fuéramos utilizados como peones de sacrificio. Hay demasiadas preguntas que quedan sin respuesta, pero me alegro de seguir con vida. Y una cosa sí que está clara. Marte no es un planeta deshabitado, o mejor dicho, ya no. Oh, no. Nuestra curiosidad nos habían llevado a reencarnar un rey piadoso, lo que provocó la muerte de la tripulación. Quizás él pensó que nosotros estábamos tratando de invadir su planeta, y me salvó solo para servir como mensajero para mi pueblo. Él mostró su fuerza aterradora para hacernos saber que su mundo estaba fuera de los límites humanos. Y nosotros no somos bienvenidos en una tierra de dioses antiguos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive.
You can use our music for your creative content.